Este pequeño estudio es a continuación de algo que transmití hace 2 o 3 días. Pero bueno, este estudio se compone de 2 etapas, basado en el capítulo número 1, verso número 8 del libro de Daniel, donde se propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos que se ponían en la mesa del rey, y hacer un análisis de por qué no se quería contaminar con sus alimentos, en qué consistía esos alimentos y quiénes eran los dioses a los cuales se les sacrificaban esos alimentos. Pero vamos a comenzar con Babilonia. Babilonia era un imperio que fue uno de los más importantes del mundo antiguo. Babilonia era un pueblo muy sofisticado que construyó grandes ciudades, inventó la astronomía, el calendario lunar, el zodiaco. También fueron grandes maestros del álgebra y de la matemática avanzada. Matemática que actualmente y álgebra que actualmente se usa en la NASA para viajes espaciales. La capital del imperio babilónico era Babilonia, situada en la llanura de Mesopotamia, que rodeaba el río Éufrates. La primera dinastía babilónica fue fundada en torno a 1890 a.C., cuando un rey de la dinastía amorrita creó un reino en torno a su capital, Babilú, situada en el Éufrates. Fue el complejo del imperio antiguo babilónico más grande de la historia y duró hasta 1600 a.C. Babilonia, como le acabo de decir, es una ciudad extremadamente religiosa. Aún las calles y avenidas tenían puestos los nombres de los distintos dioses que adoraban ellos. Por ejemplo, quiero darle a entender por qué Daniel, en conocimiento a estas cosas, no quiso contaminarse. No es sencillamente porque no haya querido comer, sino sencillamente había un objetivo detrás de la decisión que Daniel había tomado. Vemos que en Babilonia habían 53 templos erigidos a los grandes dioses. ¿Cuántos dioses había en Babilonia? Es innumerable. Es una cantidad una lista inmensamente grande. Pero también existían 53 capillas para el dios Marduk. El dios Marduk era el dios imperante en Babilonia, es decir, el patrono de lo que era Babilonia. Ese dios tenía muchas características, al cual lo adoraban mucho. Después hablaremos algo de sus características y por qué razón el rey lo tenía como dios principal. También tenemos que habían 900 capillas para los dioses de la tierra y del cielo. Esto es inmenso. Cuando hablamos de los dioses de la tierra y del cielo, estamos hablando que había un dios para el agua, para los ríos, un dios para el mar, un dios para los peces, un dios para la agricultura, un dios, y así se componían los dioses de la antigua Babilonia, a los cuales ellos adoraban. Por eso había 900 capillas que el pueblo babilónico iba a ellas a rendirle culto a esos dioses para el progreso de su vida, según ellos. También habían 180 altares, hermanos, 180 altares para la diosa Istar. Esta diosa Istar tiene características especiales y es algo fenomenal. Y quisiera compartir con ustedes algunos datos sobre ella. Dice que la diosa Istar de Babilonia era la diosa del amor, la diosa de la belleza, era la diosa de la vida y la fertilidad, asociada con la sexualidad, la prostitución en el templo. A veces hemos oído hablar de cosas que creemos que no han sido ciertas, pero sí, cuando llegamos a la historia nos damos cuenta que la prostitución es el empleo más antiguo que existe en la humanidad. Sí, es un empleo muy antiguo. Y los sacerdotes de la época lo usaron para el beneficio de los templos. Quiere decir que para darle una señal santa y sagrada a esa prostitución, la nombraron la prostitución santa. Esto es increíble, pero bueno, así está en la historia de la Babilonia y Mesopotamia.
hay cosas que a veces nosotros no tratamos de creerlas, pero hay que creerlas, porque está escrito en la palabra, está escrito en los archivos históricos y sobre todo está escrito en la Biblia. Esta diosa era la diosa Afrodita. La diosa, cualquiera que quería tener una fertilidad, iba donde estaba ella y tenía 180 altares. Altares, hermanos, que en realidad eran templos inmensamente grandes, porque Babilonia era una ciudad grande, tenía una gran porción de habitantes. También tenemos 180 templos para Negal y Adad. Esta situación de los templos se le fue de la mano a la historia de Babilonia. Había tanto templo, tanta capilla, tantos altares como personas posiblemente hubieran en Babilonia. Dice que esta diosa de la prostitución, Negal y Adad, eran las diosas afroditas, que tenían un templo especial. Ese templo que ellos tenían allí era única y exclusivamente para que cada mujer de Babilonia, sin excepción de nadie ni de nada, cada mujer en Babilonia fuera a prostituirse un día en su vida. Quiere decir que toda mujer de Babilonia tenía que prostituirse un día en su vida con una persona desconocida. Ahora llegaba una delegación, como llamamos hoy en día, ¿no?, de gobernantes al palacio. Luego ponían su cámara y le ponían la prostituta que ellos quisieran. Y si no, mujeres que estaban en la calle, que tenían por ley babilónica, de esos dioses, tenían que prostituirse, ellos iban un día en su vida. No quiere decir que era todos los días, no. Escogían un día en su vida para prostituirse, caer en miscuidad, caer en adulterio, caer en fornicación con un desconocido. A eso le llamaban antiguamente la prostitución santa. Pero bueno, todo esto tiene sus raíces. A veces hablamos de estas cosas y no nos damos cuenta de dónde proviene. Porque es imposible hablar de Babilonia, de los dioses, de toda esta serie de cosas, adelantos científicos, sin mencionar Sumeria. Sumeria es lo que le llaman la pionera de la civilización. Sumeria es la civilización más antigua que se conoce en el mundo. Sí. Primero vamos a hablar de algunas cosas importantes. Sumeria tenía una tecnología codiciada mucho por estos tiempos. Una tecnología que sin equipo, sin aparatos científicos, con cerebro solamente, fueron capaces de crear inventos, como hacer en la astrología, hacer el universo completo, la ubicación de cada planeta, la ubicación de cada estrella, la ubicación de cada uno de los espacios con sus medidas, quizás no tan precisas, un poquito más aquí, un poquito más allá, pero sí estaba dentro de todas esas cosas, sin equipo, solamente con cálculos. Eran un cerebro, los sumerios eran un cerebro, de los cuales también se inventó lo que es la rueda que hoy en día tienen los automóviles, la rueda que hoy en día tienen todos los carros. Esa rueda fue inventada en aquella época, en Sumeria. Se inventaron equipos de guerra, se inventaron las computadoras. No la tecnología ahora de un chip y no, computadoras que se hacían con su estilo y sus cosas, que ellos calculaban todo. Álgebra, raíz cuadrada, las matemáticas profundas y superiores. No. Sumeria era uno de los países más adelantados científicamente que había en la historia antigua. Sumeria hizo el asfalto. Las calles estaban asfaltadas.
lo que hoy en día tenemos nosotros, existía en Sumeria. Esas eran virtudes que tenían los sumerios con relación al mundo antiguo. Cuando fue exportado todas estas cosas a Babilonia, también fueron exportadas todas las idolatrías. Sumeria fue el número uno en la idolatría del universo. Sumeria fue la inventora de todos los dioses, la inventora de toda la idolatría, de todos los altares, sin mencionar que ese sería otro tema para el futuro. Algunas cosas muy importantes y misteriosas que tiene Sumeria, que en cualquier momento le haremos saber, para que vean que actualmente nosotros tenemos cientos de miles, millones de años de atraso comparado con la mentalidad que existía en Sumeria en aquel entonces. También existían en Babilonia unos dioses que atendían lo que era la rama subterránea, es decir, a los muertos cuando lo enterraban, los ríos subterráneos, todas aquellas cosas subterráneas que andaban por debajo de la tierra, también las plagas, las enfermedades, las guerras, el hambre, todo eso era achacado al dios Nelgar, que como ustedes pueden ver, sus características no eran nada buenas ni nada fácil. Había otro dios que se llamaba Adad, que era el dios de las tormentas, de los rayos. Bueno, era un país grandemente idólatra, grandemente pecador. Y entonces, cuando vemos todas esas cosas, vemos todos esos sacrificios a todos esos dioses, que todos iban a parar a la mesa del rey, nosotros nos damos cuenta por qué Daniel se propuso en su corazón abstenerse, de no contaminarse. Gracias a eso que Dios dio gracia al capitán del ejército de Nabucodonosor cuando le dijo: está bien, vamos a darte los 3 años que tú quieres a base de alimentos ligeros, como eran los vegetales y otros alimentos que no conocemos. Decimos que Daniel era vegetariano, pero no sabemos si Daniel se comió un pollo, que no era sacrificado a nadie, porque bueno, en su casa es posible que haya habido aves y se haya comido un ave, cosas que no están en la Biblia, pero que nosotros sacamos nuestras deducciones. Pero que era vegetariano en la mesa del rey, cuando hablamos vegetariano en la mesa del rey, nos damos cuenta de que Daniel no se contaminaba con aquella comida que le ponían al rey. Esto es basado a la antigua Babilonia, a los principios de Daniel, pero el próximo estudio que vamos a dar, lo vamos a dar basado en la Babilonia actual, lo vamos a dar basado en Nabucodonosor actual, lo vamos a dar basado en la metodología actual y vamos a unirlo a la teología que dice la Biblia con relación a todas estas cosas que estamos hablando. Estamos hablando de historia con asentamientos bíblicos, pero se darán cuenta que yo no le he citado pasajes bíblicos, porque es un poco complicado. Quiero sencillamente que ustedes entiendan qué fue Babilonia y lo que le espera al mundo actual. Cuando nuestro corazón está lejos del Señor Jesús, cuando nuestro corazón está fuera de Dios, tenemos que saber qué comemos, qué tomamos, qué tocamos, qué hacemos. Y para el futuro, este estudio que viene, que va a ser la etapa 2 y final, exclusivamente, vamos a tratar lo que es solamente el mundo actual. ¿Qué hay en esa mesa buffet? ¿Qué el diablo nos puso en esa mesa buffet para hacernos pecar? Porque cada plato representa un dios pagano lleno de pecado. Recuérdese que en ese buffet va a haber una bandeja que dice casino, una bandeja que dice lotería, una bandeja que dice criminalidad, una bandeja que dice prostitución, una bandeja que dice idolatría. Y cada de esa bandeja tiene un dios
un falso Dios, un demonio, como dijo el Señor, el Dios de estos días, que está suelto, que está por ahí, que es el diablo, que está detrás de todas esas cosas. Y es lo que queremos alertar, hermanos, en el próximo estudio. Que la paz, el amor y la misericordia del Señor sea con cada uno de ustedes para siempre. Amén, amén y amén.